Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Chicos, chicas, qué bueno que están aquí. Eh, bueno, en esta ocasión voy a hablar de unas historietas producidas en México por la editorial Novedades Editores. No sé si la editorial aún exista, yo creo que sí, pero no lo sé. No he visto esta cosas de esta editorial. Yo me imagino que todavía existe y si no, bueno, seguramente algunos de ustedes tal vez pueden decirme si es que lo han visto en sus puestos de periódicos cercanos. Yo personalmente ya no los he visto. Eh, y bueno, este, esta editorial tuvo en su haber varios títulos, pero en esta ocasión quiero hablarles de un título que me parece sumamente interesante y que recomendaría ampliamente para todos, ¿sí? Vale la pena, vale la pena. De hecho, quiero decirles que este tipo de historietas, hasta los profesores les dirían, oye, ¿qué estás leyendo? A ver, está muy interesante. Y seguramente hasta los mismos profesores de su escuela les dirían, oye, pues cómpralos, sigue consiguiéndolos, valen la pena, son buenísimos. La información que contienen estos textos o estas historietas es bastante buena, corta y concisa. Es decir, no nos dan toda la plática por allí acá aburrida, sino que está interesante, me gusta mucho eso. Y estoy hablando de esta producción llamada Hombres y Héroes de Novedades Editores. Esta es más vieja, esta es del 91 y esta es del 2001. Este tipo de historietas, ¿qué característica tienen? Como por ejemplo podemos ver es que abordan cuestiones importantes de hechos que de verdad pasaron. Esta aborda a uno de los filósofos más importantes de la historia mundial, ¿sí? Es decir, estamos hablando de Sócrates. Sí, Sócrates, ese del que les hablan en la secundaria, en la prepa o bueno, en la universidad. Es uno de los filósofos más importantes y reconocidos a nivel mundial. No digo que sea el más importante ni el más reconocido, pero es súper conocidísimo, es súper reconocido. Es un filósofo griego. Hay otros filósofos eh, de otros lugares que también son bastante buenos y reconocidos. Sí, no estoy diciendo que los filósofos griegos sean los únicos, hay más. Eh, pero bueno, esta historieta o estas historietas mantienen el formato de esas otras historietas que seguramente también han visto, los sensacionales de las ISOGK y demás, de los cuales también hablaremos más adelante, ¿eh? No piensen que no. Este, tienen el mismo formato, de hecho son del mismo tamaño, mismo grosor y la presentación de imágenes es casi la misma. 2 imágenes por página, cuando mucho 3, o en algunas ocasiones solo una, ¿sí? Y aquí las ilustraciones ya son muy viejas porque, bueno, les comento, es del 91. Y esta historia en particular nos habla de toda la vida de Sócrates, pero digamos que la parte más importante, ¿sí? Y nos muestra algunos aspectos súper importantes que nosotros poco sabemos de Sócrates, porque regularmente cuando nos hablan de Sócrates en la escuela nos hablan de sus preceptos filosóficos, que pues a veces llegan a no parecernos tan interesantes. Pero por ejemplo, poco sabemos eh, de su carácter, de otras cosas importantes de Sócrates, ¿sí? Características importantes como de quién era hijo, o a qué se dedicaba antes de ser filósofo, porque no toda su vida fue filósofo, también fue artista, hizo otras cosas aparte de ser filósofo, ¿sí? E inclusive en algún momento de su vida, a pesar de que él era eh, un filósofo, también fue un soldado. Sí, sí, aunque no lo crean.
Él mismo fue un soldado. Eh, y él fue un soldado que luchó en la famosa batalla contra los persas. Él luchó en Termopylae. Sí, ustedes saben, esa batalla de la cual todos conocemos de los famosos 300 de los espartanos. Sí, sí, él estuvo allí. Sin embargo, bueno, después vamos a hablar de la diferencia entre el cómic y la vida real. Bueno, entre la novela gráfica, porque esto de 300 no es un cómic como muchos creen. No, no, no lo es. Es una novela gráfica, que es muy diferente a un cómic. Aunque hay otras personas que creen que no. Pero eso lo abordaremos después. Estoy yendo por otro lado. Como les comento, Sócrates luchó allí, y aquí mismo nos muestran todo ello. También en esta edición, en este tomo, nos cuentan por qué es que tenía que morir, de lo de la famosa cicuta, que es algo súper famosísimo. Aquí no lo cuentan. La mayoría de las historias nos cuentan otras cosas, ¿sí? Eh, Aquí nos estaban anunciando otro tomo de Napoleón Bonaparte. La mayoría de los tomos estaban enfocados a personajes sumamente trascendentales en la historia. Sin embargo, también debo comentarles que hubieron otros tomos que estaban enfocados a sucesos reales, de los cuales no se sabe nada, y únicamente lo que se hace es una suposición de lo que pudo haber ocurrido, como el caso de este personaje, Jack Talones Saltarines. ¿Sí? Uno pensaría que es una broma o algo parecido, pero no. Jack Talones Saltarines de verdad existió en Inglaterra, eh, casi al mismo tiempo que Jack the Ripper, Jack el Destripador. No sé si hay un tomo de Jack the Ripper, que sería bastante interesante saberlo. Yo nada más tengo estos dos tomos, pero obviamente sé que hay más, porque este es del 91, este es del 2001. Obviamente del 91 al 2001 debe haber una vasta colección de personajes, ¿no? Y de sucesos. El Jack Talones Saltarines se caracterizó por atemorizar a la población. Hasta donde se sabe, nadie murió a causa de su encuentro con Jack Talones Saltarines, al menos. Y así como apareció, así desapareció, como Jack the Ripper, ¿no? Jack el Destripador, así como apareció, desapareció. Nada se supo, no se supo quién era, ni nada. Y en este tomo, en particular, nada más hacen una suposición, ¿no? De lo que pudo haber ocurrido, muestran algunas cosas de lo que la gente que se topó con él dijo que vio y cómo lo vio, desde su perspectiva, por supuesto. Y bueno, nos presentan al final una hipótesis de quién pudo haber sido Jack Talones Saltarines. Sin embargo, en esta historieta tampoco nos dicen, él fue, ¿sí? Son historietitas que valen la pena, no son caras. Eh, Esta todavía estaba evaluada en miles de pesos, por supuesto, de esos tiempos, costaba 1,500 pesos, que hoy en día sería un peso con 50 centavos, así de barata estaba. Y esta ya no estaba en ese precio, esta costaba ya en pesos mexicanos, costaba casi 5 pesos en el 2001. Eh, Les digo, no sé si todavía exista, no puedo decir un autor porque, bueno, en este tipo de historietas no solo es un autor, trabajan varios, tanto en guión como en ilustración, entonces pues, tienen muchos y tendrán varios. Esta es una producción, un tipo de historieta que tiene esa característica. Nunca o pocas veces es el mismo. A veces es el mismo ilustrador para 2 o 3 tomos, 4, y luego ya se va, y así. Entonces es difícil citar a un solo autor para estos, ¿no? O para este tipo de trabajos en particular. Yo se los recomiendo mucho, vale la pena. Uno se cultiva un poco, se entretiene un poco, no resulta aburrido, es algo que se lee rapidísimo, en no sé, 20 minutos tal vez, ya se lo aventaron. Y 20 minutos ya diciendo que es mucho, porque bueno, uno se entretiene viendo las ilustraciones, leyendo un poco, observando todo. Bueno, pero si uno nada más leyera el puro texto, tal vez en 3 minutos, 4 a lo mucho, vale la pena, vale la pena. Consíganla si pueden, yo se las recomiendo mucho.
Si están en algún aspecto de la escuela, se darán bastante. Y pues bueno, yo los dejo, suscríbanse, denle like y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.